Bienvenidos a una nueva clase del curso de Python. Lo que vamos a ver hoy es un tema fundamental en la programación orientada a objetos, que es el tema de clases. Esta es la primera lección respecto a clases. Vamos a ver varias, porque es un tema vasto y complejo, pero lo vamos a cubrir desde lo básico y vamos a usarlo en diferentes prácticas. Como decimos siempre, vamos a integrar lo que hemos estado haciendo en las últimas clases. Bueno, primero vamos a explicar un tema que todavía no vimos, que es funciones, y después vamos a meternos de lleno con clases. Así que lo primero que hacemos, como siempre, abrimos el PyCharm, creamos un nuevo archivo para no modificar lo anterior. Vamos a New, Python File, y le ponemos clases, lección 1, clases 1, todo junto. Bien, entonces les decía, lo primero que vamos a hacer es ver algo importante, que es el tema de funciones. Algo estuvimos viendo el tema de instrucciones nosotros. Entonces, con el tema de función, ¿qué es una función? Una función es, vamos a ponerlo acá como una definición, es una llamada a un método, a una función, que hace una determinada tarea. Puede que nos devuelva un dato, puede que no, puede que saque un dato por consola. Imaginemos una función que puede ser, o sea, vamos a poner como definición, imaginemos una función llamada suma, que nosotros le damos dos valores y nos devuelve la suma de esos dos integers. Vamos a ver un ejemplo acá en forma práctica en código para que se entienda mejor el concepto. ¿Cómo hacemos para definir una función en Python? Bueno, es tan simple como usar la palabra reservada def y un nombre, en este caso suma, y vamos a ponerle dos valores. Vamos a usar lo mismo que usamos recién, valor 1, valor 2. Acá ponemos dos puntos, esto lo estuvimos viendo, y acá hacemos las operaciones. Vamos a ver si sacamos por consola. Sí, vamos a sacar por consola el valor. Entonces es tan simple como definir una variable que sería resultado del tipo integer. Primeramente le ponemos 0 y después hacemos que el resultado reciba la suma de esos dos valores. Listo. Y lo que hacemos es sacarlo por pantalla por ahora. Bien. Bueno, así de simple se define una función, la palabra def, el nombre de la función. Podemos, o si queremos no necesitamos usar parámetros. Acá usamos dos parámetros. En este caso son dos valores. Vamos a hacer algo por acá. Vamos a definir estos. Valor 1 es un entero. Le vamos a poner un valor de 10. Y valor 2 es otro entero, un valor de 20. Bueno, acá definimos la función. Entonces, ¿cómo hacemos? Acá pasó, resultado es... Esto es todo junto. Ok. Entonces, ¿qué hicimos acá? Definimos dos variables enteras, le pusimos valores, definimos la función y ahora tenemos que usarla, tenemos que llamarla, como se dice. Entonces es tan simple como llamar a suma y con esos dos valores. Listo, veamos a ver si así como está, a ver si nos falta algo. Botón derecho, ejecutar. Bueno, y ahí lo hace. Entonces, ¿qué hicimos? Definimos dos valores, dos variables. Primera con valor de 10 y la segunda con valor de 20. Definimos una función llamada suma que recibe esos dos valores, hace una operación y en este caso nos saca por pantalla el resultado. Bueno, vemos que es correcto, 30. ¿Cuál es la ventaja de esto? Nosotros una suma la podríamos hacer directamente, o sea, podríamos hacer esto. Y ya vamos a ver que vamos a tener el mismo resultado. Vamos a ver si es cierto. Ejecutar. Bien. Entonces con una sola línea vimos que tenemos el mismo resultado que esta función. Las funciones obviamente no se utilizan para algo tan simple como esto. Podemos utilizarla, pero se utiliza para temas posiblemente más complejos, más vastos, que requiramos darle ciertos valores que haga una operación. Imaginemos, vamos a hacer un ejemplo práctico. Con el tema de impuestos. Definición... Cálculo de IVA. Bueno, IVA es un impuesto
muy común en Argentina, muy común en España y en otros países, que tiene un cierto porcentaje, o sea, cuando uno tiene un precio, imaginemos 100 pesos, el IVA es un 21%, o sea que habría que a todos los precios sumarle ese 21%. En algunos países varía. Lo que puede pasar, imaginemos que estamos en una empresa y en un momento el gobierno cambia este impuesto y en vez de ser el 21 es el 18 o lo aumenta al 25 o cosas así. Entonces, para este caso es muy bueno tener un método llamado cálculo de IVA que reciba un precio y nos devuelva, como decíamos, bueno, puedo volver por pantalla acá, print. Vamos a hacer así, entonces vamos a definir una variable que es el valor del impuesto. Es igual a 21, pues imaginemos que por ahora está en 21, y que nos va a devolver un resultado que va a ser ese cálculo, va a agarrar, entonces, vamos a hacer así, ahí, entonces el precio, y le va a aumentar, perdón, acá lo puse mal, bueno, vamos a hacer así, valor del impuesto. Acá en vez de 21 sería 1, vamos a ponerlo así, así lo podemos multiplicar, 1 con 21, y esto es, vamos a pedirlo con punto, bueno, esto vamos a definirlo como un float, y recordemos que en lugar de coma usamos punto. Entonces, vamos a definir, este valor de impuesto lo podíamos definir afuera, pero vamos a dejarlo definido acá. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Si a futuro nos cambia, imaginemos que nosotros tenemos este cálculo del impuesto en 50 o 100 o 500 lugares de nuestra aplicación. Si llega a haber un cambio en ese valor, sería bastante trabajoso tener que recorrer toda la aplicación y ir cambiando esos valores. Esa es la ventaja de una función. Una función se dice que encapsula, que deja dentro de la función una complejidad, un cálculo, una cantidad de instrucciones. En este caso es un cálculo matemático, pero puede ser una búsqueda o un proceso complejo. Y hace algo que se llama como un concepto de caja negra. O sea, a mí no me importa qué hace dentro la función, si tiene 500 líneas o tiene 2, como en este caso. Me importa que esa tarea resuelve el problema que yo tengo, que en este caso es cálculo del IVA. Entonces yo le doy un precio y la aplicación la función me devuelve un cálculo del IVA, en este caso por pantalla. Entonces, valor del impuesto, hasta acá bien, a ver si la coma, perfecto. Entonces, acá lo concatenamos con la salida y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, una llamada a esa función y le ponemos un precio de 100 para que sea simple el cálculo y vamos a ver qué sale. Bien, entonces vemos que le pasamos un precio de 100 pesos y nos hace el cálculo del IVA y nos devuelve 121. Bueno, estas son diferentes funciones, podemos tener funciones más complejas. Podrían ser un cálculo, por ejemplo, el cálculo de la edad de una persona. Imaginemos que tenemos la fecha de nacimiento de alguien, tenemos la fecha de hoy. Entonces, haciendo una operación matemática, obtenemos la edad en ese momento de esta persona. O a un cálculo de valores, como decíamos, el tema de impuestos, que es un tema bastante complejo y va variando, por lo menos en nuestro país, va variando según la época. Bueno, los tipos de impuestos que hay, los montos y demás. Entonces es muy bueno tenerlo en una función, tenerlo, como decíamos, encapsulado en una función. Cuando tenemos que hacer un cambio, lo hacemos solo en esa función, solo en un lugar. No tenemos que recorrer todo nuestro código. En nuestro código va a haber algo parecido a esto, el llamado a la función. Bueno, eso queda igual. O sea, como decíamos, cuando tenemos que hacer un cambio, hacemos un cambio. El nombre lo dejamos igual, los parámetros posiblemente lo dejemos igual, y hacemos cambios internamente en ese código. Entonces, este es el concepto de funciones. Vamos a verlo así en forma sencilla. Podríamos hacer las diferentes operaciones, suma, resta, pero el concepto es el mismo. Va a recibir ciertos parámetros y va a hacer una devolución. Como decíamos, en estos dos casos nos lo devuelve por pantalla, pero podemos hacer que devuelva el valor en el nombre de la función. Eso lo vamos a ver enseguida, y esto es tan simple como utilizar el comando return. Nosotros acá estamos sacando un valor por pantalla, pero podríamos este mismo valor, vamos a tomarlo de acá, y vamos a decirle return ese valor, este cálculo, digamos. A ver si lo podemos poner así. Bien. Entonces, acá sería distinto. Vamos a sacar este print. Vamos a comentarlo.
Ahí está. Entonces, hacemos la llamada al método queda igual, el parámetro queda igual, esta definición del impuesto nos queda igual, y lo que hemos cambiado es cómo se devuelve, digamos, cómo se devuelve, bien digo, el valor calculado. En este caso era por pantalla, por consola, y acá lo sacamos, acá lo devolvemos con el nombre del método. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a ver esto. Resultado es igual a ese valor. Entonces, lo que hacemos acá es print. Vamos a ver si nos devuelve un integer y si lo podemos concatenar. Vamos a ponerle así, porque todavía no sabemos de qué tipo de variable nos va a devolver, así que lo ponemos de esta manera. Vamos a ejecutar esto. Cálculo de IVA. Perfecto, entonces lo que vemos acá es este otro resultado. Vamos a ver, vamos a poner así. Vamos a ejecutar acá de vuelta. Bien, entonces, ¿qué pasó acá? En vez de sacar por pantalla el método, el resultado con este print lo hemos comentado, o sea que esta línea no se ejecuta, hace un return, hace una devolución, un retorno de estos valores. Nosotros esos valores, o sea, acá hacemos la llamada al método, le ponemos el parámetro 100, nos devuelve este resultado lo ponemos en una variable y esa variable la mostramos por pantalla después. Esto es bastante práctico, esta forma de llamar a los métodos, porque posiblemente tengamos que llamar a varios métodos, imaginemos por diferentes impuestos, o diferentes cálculos, diferentes cuestiones complejas que se realizan dentro de los métodos, dentro de las funciones. Entonces es muy práctico guardar esos resultados, esa devolución de las funciones dentro de variables. Bueno, no vamos a ver más complejidad que esta, el tema de funciones, y vamos a empezar a ver el tema de clases. El concepto de clases. Bueno, vamos viendo algunos conceptos. Entonces, nosotros habíamos visto el tema de variables, arreglo de datos, y ahora vemos funciones. ¿Y una clase qué es? Una clase es un molde que nos permite construir nuevos objetos, que dentro de ellos tengan datos y funcionalidad todo junto. Esa es la ventaja. Entonces, estos datos de las clases se los llama atributos de la clase. ¿Y para qué nos sirven esos atributos de la clase? Para guardar información. Es la misma idea de una variable. Una variable, hemos visto diferentes tipos, enteros, string, float, nos sirven para guardar un dato, un nombre, diferentes cosas. Acá los atributos de la clase, esos datos dentro de la clase, nos sirven para guardar información. Entonces decíamos, en la clase tenemos los atributos y tenemos algo llamado métodos. ¿Qué son los métodos? Son como si fueran funciones. O sea, nos permiten, ¿para qué sirven esos métodos? Para interactuar con los atributos de la clase. Esa es la idea. Entonces, cuando definimos una clase, este es un molde para crear nuevos objetos de ese tipo. Se dice instanciar un objeto. Entonces, dichos objetos fueron creados en base a una clase en particular. Por eso se dice que son una instancia de esa clase. Imaginemos una clase personas. Vamos a hacerlo acá rápido. Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero para tener una idea. Imaginemos vamos a crear una clase persona, o personas, pues las clases se crean en plural, ahora lo vamos a ver. Y esta persona va a tener ciertos atributos, ciertos nombres, ciertas variables con ciertos datos que son propias de ella. Imaginemos que la persona tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una fecha de nacimiento, puede tener otras cosas como dirección y demás. Y imaginemos que tenemos métodos. Como decíamos antes, vamos a crear un método. Vamos a hacer entonces, esta es la clase personas. Estos son sus atributos. Vamos a ponerlos acá. Así nos queda ordenado como si fuera un comentario para que nos va a servir después cuando hagamos el desarrollo de esto en código, lo tengamos como una referencia. Usamos sin acento para evitar problemas después con el lenguaje. Bueno, lo ponemos así. Entonces, por un lado tenemos atributos y dijimos otra parte son sus métodos. Ok, vamos a ver qué habíamos dicho. Podemos tener un método que sea cálculo de edad o algún otro método que nosotros necesitemos en la clase personas. Ok.
Entonces, esa es la idea. Nosotros vamos a tener una clase, que es como si fuera un molde, llamada personas. Nos va a permitir crear objetos de esa clase, en este caso personas, y a esos objetos podemos ponerle un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento, una dirección, y podemos usar dentro de esa clase, podemos tener métodos, podemos tener, como decíamos, funciones, es similar a una función, que hace algún proceso, en este caso cálculo de edad. Entonces va a tomar, como decíamos, la fecha de nacimiento, que es un atributo de la clase, en el objeto ese va a estar ese atributo. Vamos a ver el ejemplo. Entonces imaginemos que creamos con la clase personas creamos un objeto llamado empleado. Empleado 1. Entonces va a tener como nombre Pedro fecha nacimiento. Acá vamos a ver después el tema de formato, pero bueno, vamos a hacer algo así. Ok. Y dirección. Ok. Tenemos estos datos de una clase ficticia acá que hemos creado. Perdón, la clase se llama personas y el objeto que hemos creado se llama empleado, que es una instancia de esa clase. Le vamos a poner un nombre que se llama Pedro, un apellido Álvarez, fecha de nacimiento y una dirección. Y después, cuando tengamos ese objeto, como es de la clase personas, sabemos que tiene un método llamado cálculo de edad. Entonces, vamos a poder hacer esto. Vamos a poder hacer un print. Y le decimos empleado 1 punto cálculo de edad. Y sin necesidad de hacer otra cosa, esto va con paréntesis, sin necesidad de hacer otra cosa, nos va a calcular la edad y nos va a devolver ese valor. O sea, simplifica mucho las tareas. Y bueno, este es el primer ladrillo, la primera base del concepto de programación orientada a objetos. ¿A qué se refiere esto? El Python nos permite programar un tipo de programación que es programación orientada a objetos, que imaginamos los conceptos de la realidad como objetos de nuestro programa. O sea, en este caso va a haber personas, esas personas pueden ser empleados o pueden ser seguridad o otro tipo de objeto llamado derivado de la clase personas. Y podemos tener diferentes tipos de métodos para ellos. En este caso, cálculo de edad. En otro caso, cálculo del tema de impuestos para el tema del cálculo del salario, ese tipo de cosas. Lo podemos tener como métodos dentro de esas clases de personas. Entonces vamos a empezar con la definición de una clase, cómo se hace desde código, cómo le agregamos esos atributos y cómo agregamos esos métodos. Y la llamada, como hacíamos acá, que cuando ya la tenemos creada la clase, cómo instanciar un objeto y cómo, una vez que está instanciado, cómo llamarlo, llamar en este caso a sus métodos. Vamos a verlo enseguida. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es aprender a definir la clase, en este caso personas. Entonces esto lo hacemos de esta manera. Ponemos la palabra reservada class de Python y el nombre de nuestra clase. Recordemos que usamos plural para nombrar a las clases. Y definimos primero los atributos. Vamos a poner un comentario acá. Entonces habíamos dicho que la clase tiene nombre, que va a ser, bueno, por supuesto un string, en este caso vacío, apellido. Digamos que estos serían como los atributos privados. Día de nacimiento va a ser un integer, le ponemos el valor 0. Mes de nacimiento, lo mismo, un integer con valor 0. Y año, lo ponemos así, de nacimiento. Perfecto. Habíamos dicho que tenemos también dirección. Esto también va a ser un string. También le ponemos un string vacío. Bueno, hasta acá definimos atributos. Ahora nos falta definir los métodos. ¿Qué son los métodos? Bueno, es algo parecido a lo que vimos antes con el tema de funciones. Vamos a poner el método que habíamos dicho. Cálculo de edad. ¿Le pusimos? Sí. Y esto, bueno, ahí nos crea... Pone esta palabra self. Self, ¿qué significa? Self es que pertenece a la clase. Eso, cuando nosotros definimos
el tema de funciones acá arriba nos aparecía eso de self. Bueno, cuando ustedes definan un método dentro de una clase, cuando aparezca la palabra self, significa que es referente a la clase. Ahora lo vamos a ver en forma práctica. ¿Qué hacíamos en este método? Algo tan simple como calcular la edad de la persona. No vamos a hacer toda la complejidad de este cálculo, vamos a hacerlo bien simple. Vamos a crear una variable. Resultado del tipo integer, le ponemos el valor 0. Ese resultado, ¿qué va a recibir? Va a recibir el año en el que estamos menos el año que nació la persona. Así de simple es. Entonces, si nosotros hacemos la llamada a este atributo de la clase directamente, vamos a ver que no lo va a encontrar. Y entonces el próximo paso acá es devolver ese resultado. Bueno, ahora vamos a ver qué falta acá. Entonces tenemos como definición del tema de la clase, decíamos atributos y los métodos. Hasta acá hemos hecho todo. Vamos a hacer, que decíamos, una instanciación. Vamos a crear un objeto en base a esta clase. Vamos a hacerlo, digamos dicho que el objeto se llame empleado1. Y sea de la clase personas. Perfecto. Hasta acá perfecto, pero ¿qué pasa si vamos a ver este cálculo? Vamos a llamar al método cálculo de edad. ¿Qué hicimos acá? Entonces definimos una clase nueva llamada personas que tiene sus atributos y tiene sus métodos. Acá lo que hicimos es crear un objeto, se llama instanciar un objeto de la clase personas. Y después ese objeto sabemos que va a tener todos estos atributos y, bueno, todos estos métodos, tenemos uno solo, pero todos los métodos de la clase. O sea, el objeto hereda todos los atributos y todos los métodos de la clase a la cual es instancia, digamos. Entonces, cuando llamamos al objeto empleado y ponemos punto, vamos a hacerlo acá abajo. Empleado 1, si ponemos punto, nos va a mostrar todos los métodos. Bueno, nos va a mostrar todos sus métodos con un color rosa y todos los atributos de la clase con un color amarillo. Amarillo mostaza. Entonces es tan simple, una vez que tenemos la clase creada, es tan simple como una línea, crear un nuevo objeto de esa clase y llamar a sus métodos, es tan simple como esto. Antes de hacer el cálculo de edad, vamos a poner unos datos acá. Punto. Dijimos día de nacimiento. Le habíamos puesto primero, no, 23 de enero de 1980. Entonces, día es el 23. Mes era enero, le ponemos 1. Año era 1980. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá en el método de la clase? Tendría que agarrar nuestro año, el año 2020, y restarle el año de nacimiento de la persona y devolver eso. Pero vamos a ver si funciona esto. Hasta acá parece que está todo bien. Vamos a ejecutarlo. Bueno, entonces me dice que no lo encuentra. Dice que año de nacimiento no está definido. Pero acá lo hemos definido. Con ese nombre está todo bien. Lo que pasa acá es lo que hablamos antes con el self. Para hacer referencia a un atributo de la propia clase, hay que poner antes la palabra self. Vamos a hacer así. Self. Punto, y el nombre de ese atributo. Entonces, ahora sí lo encuentra. Ahora va a hacer el cálculo y nos va a devolver ese valor. Lo que estamos haciendo acá es cálculo de edad. Claro, tenemos que ponerlo en una variable. Vamos a hacer acá una variable llamado devolución. Sí. Que sea el tipo entero. Y en devolución lo vamos a usar para obtener la devolución de ese método. Y lo que hacemos después es mostrarlo por pantalla. Entonces, print. Y acá hacemos acá. Sí, perfecto. Bueno, ahora sí. Habiendo cambiado el tema de año de nacimiento, vamos a ver si así como está ejecuta y lo explicamos. Bien, entonces su edad es 40. Veamos si lo hizo bien. Dijimos que la edad le habíamos puesto 1980, perdón, año de nacimiento le dijimos 1980. Hace el cálculo, 2020 menos 1980, perfecto, tiene 40 años, podemos ponerle en su edad es. Vamos a concatenar otro string acá que diga años. Un detalle. Entonces, ahora sí, su edad es 40 años. Siempre que mostremos información,
tratemos de aclarar de qué tipo es, ya que nosotros tenemos esa información, compartirla con el usuario. Su edad es tantos años. Bien, entonces vimos la creación de una clase, vimos primero el concepto de clases, vimos cómo crear una clase, una vez que tenemos la clase creada, cómo instanciar, se dice, un objeto de esa clase, a ese objeto cargarle ciertos datos en algunos atributos, en este caso su día de nacimiento, su mes y su año, y después llamar a un método de esa clase para hacer algo en particular. En este caso es el cálculo de edad, pero podría ser lo que ustedes necesiten, y después lo que hacemos es mostrarlo por pantalla, esa información. Como decimos siempre, ¿cuál es la ventaja de esto? Toda esta complejidad está encapsulada, como se dice, dentro de la clase. Nosotros podemos crear diferentes objetos durante nuestro programa de este tipo, y si hay un cambio futuro, imaginemos bueno, estos datos van a ser iguales, pero si hay que agregar a un dato o alguna cuestión hay que cambiarle y demás, es tan simple como hacerlo en un solo lugar, es decir, en la clase. O sea, internamente la clase la vamos a llamar así, no vamos a hacer ningún cambio, lo que hacemos, los cambios que necesitamos, lo hacemos dentro de la clase. O a futuro, si necesitamos agregar nuevos métodos para otro tipo de función, lo hacemos simplemente en un solo lugar y no en varios de nuestro programa, o sea, nos ahorra mucho trabajo. Y también sirve, esto lo vamos a ver más en detalle en clases más avanzadas, que la información quede, como decíamos, encapsulada dentro de la clase, por varias cuestiones, de prolijidad, de seguridad y demás. Pero bueno, esto es suficiente para la primera de las lecciones sobre clases. A futuro vamos a seguir haciendo prácticas de este tipo. Vamos a ver unas cuestiones más respecto de clases y cómo usar cuando tengamos varias clases juntas, cómo llamarlas y demás. Creo que fue suficiente. Si tienen alguna duda pueden preguntarlo en los comentarios de este video. Recuerden que en la descripción del video hay un examen para que quede todo esto claro, los conceptos teóricos. Les agradezco mucho, nos vemos la próxima. Muchas gracias por haber visto el video. Recuerden que pueden suscribirse, pueden hacer clic en la campana para que YouTube les avise de nuevas clases, y recuerden que tenemos un canal en Patreon para todos aquellos que quieran colaborar. Desde ya gracias, nos vemos la próxima.